Muy buenos días. El tema de la ponencia es jurisprudencia arbitral, seguros y derechos fundamentales. Se basa en una ponencia que tuve el gusto de presentar el mes pasado en el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, donde estuve con el distinguido colega don Álvaro Hernández representando a nuestro país. Tiene que ver con los tres temas: el tema de la jurisprudencia arbitral, el tema de los seguros, especialmente el último ejemplo que nos presentó don Javier, y los derechos fundamentales de la persona. Espero que sea de su interés. Empecemos por el tema de la jurisprudencia arbitral. Un mismo ordenamiento, dos derechos privados. El desarrollo del arbitraje en el derecho costarricense ha implicado mucho más que la creación de un mecanismo de resolución alternativa de conflictos. El arbitraje ha sido un hábitat donde ha ido germinando un derecho sustantivo alternativo. A priori, el arbitraje era una cuestión adjetiva, procesal, un modo de eludir el proceso judicial, la jurisdicción estatal, para encontrar una solución más rápida a los conflictos. En Costa Rica, el movimiento arbitral, como ustedes saben, cobró impulso a partir de la entrada en vigor de la ley RAC, la ley 7727. 20 años después, se ha acumulado una rica jurisprudencia arbitral, riquísima, pero secreta. Los estudios sobre arbitraje comercial, los abundantes congresos, talleres, que continuamente se celebran, recién acaba de terminar uno, tienden a enfocarse en las bondades procesales del arbitraje. Abundan en tales actividades loas sobre la celeridad, la economía relativa, la flexibilidad de los procedimientos arbitrales. Sin embargo, rara vez se analizan y se tratan los aspectos sustantivos de las decisiones. La ley RAC, bueno, ya sabemos, distingue entre el arbitraje iuris y de equidad. Y se hubiera creído a primera vista que la decisión emanada de un tribunal iuris habría de ser idéntica o al menos similar a la decisión que emane de un tribunal judicial. Bueno, se trata a fin de cuentas de aplicar el mismo ordenamiento jurídico. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido viendo cómo la justicia arbitral ha ido creando sus propias líneas jurisprudenciales originales, que son realmente distintas a las establecidas en la jurisprudencia judicial. Jurisprudencia arbitral costarricense ha acuñado doctrinas, líneas no siempre coincidentes con esa jurisprudencia que aparece en los repertorios de la Corte y los tribunales superiores. ¿Será que tenemos dos derechos vivientes habitando en el mismo territorio? ¿Será que se influyen mutuamente? No es anormal, por cierto, la coexistencia de dos derechos privados paralelos a lo interno del mismo territorio, ¿verdad? Ustedes recordarán el Corpus Juris Civile, el Jus Gentium, Common Law, el Equity. Podemos preguntar, ¿a qué se debe este fenómeno? Yo creo que hay 5 factores que podemos mencionar rápidamente a modo de hipótesis. El primero es la flexibilidad para variar la jerarquía de las fuentes. La propia ley RAC, en el artículo 22, autoriza a los árbitros para variar la jerarquía de las fuentes. Se pueden aplicar fuentes no escritas con prioridad sobre la ley escrita. Y esta potestad es un jus singulare con relación a la pirámide de fuentes que aparece en el artículo 1 del Código Civil, donde los usos y las costumbres están por debajo y los principios del derecho están por debajo de las fuentes escritas, ¿verdad? Entonces, esta norma del artículo 22 de la ley RAC le hace honor a la antigua fascinación que ha tenido el derecho mercantil, y el derecho de seguros parte del derecho mercantil, por los usos y costumbres. Es el paraíso perdido de un derecho de los comerciantes, solo para los comerciantes, donde los jueces no se meten. Como la famosa, en la Edad Media, Carta Mercatoria de 1303, que emitida por el rey Eduardo I a favor de los comerciantes extranjeros. Hay un autor, comercialista inglés, buenísimo, se llama Roy Good, que cita un caso que se falló en 1458 en la Pipe Powder Court, que eran tribunales especiales de los mercados. El actor, plaintiff, planteó una demanda para el cobro de una deuda a las 8 de la mañana. El demandado fue citado para comparecer a las 9,
no llegó. Se ordenó hacerlo comparecer a las 10, tampoco llegó. Lo mismo a las 11 y a las 12 no llegó. Después del almuerzo se dictó una sentencia a favor del actor y se ordenó el avalúo de bienes del demandado, y a las 4 de la tarde ya los peritos dieron su informe y ese mismo día se le pagó al actor su acreencia. Estamos hablando de un caso de 1458, ¿verdad? Yo no sé si cuánto podemos compararlo con un proceso, digamos, de cobro tal. Bueno, entonces el derecho comercial suele ser selectivo en cuanto a su amor por las fuentes no escritas. Le encantan los usos y costumbres, pero no le gustan mucho los principios generales del derecho. Los comerciantes se visualizan a sí mismos en posición acreedora, en posición fuerte. El segundo factor del carácter sui generis de la jurisprudencia arbitral es la naturaleza difusa. Ya sabemos que la jurisprudencia arbitral lo es difusa, a diferencia de la jurisprudencia judicial, que es concentrada. La justicia privada arbitral tiene una instancia, la justicia privada judicial tiene una instancia suprema de unificación, ¿verdad? Las salas de la Corte, en materia de derecho privado, la sala primera de la Corte. Pero el laudo arbitral no, el laudo arbitral lo que tiene es un recurso de nulidad, donde se ven temas fundamentalmente procesales, de debido proceso adjetivo. Jurisprudencia judicial tiene el control casacional por el fondo. En cambio, la jurisprudencia arbitral no es susceptible de revisión sustantiva. El artículo 6.7 de la ley RAC dispone que los laudos solo tienen recurso de nulidad. La sala primera solo tiene competencia para conocer si el laudo ha incurrido en alguna de las causales taxativas de nulidad de ese artículo 6.7. Algunas de esas causales, si se interpretaran extensivamente, podrían dar pie a la revisión por el fondo de los laudos arbitrales. Por ejemplo, la infracción al debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, o la vulneración de normas de orden público, sustantivas. Pero la política judicial expresa de la Corte ha sido la de intervenir lo menos posible en el fondo de los asuntos sometidos a arbitraje. Solo muy excepcionalmente, la Sala Primera de la Corte ha anulado laudos arbitrales por razones de fondo. Un ejemplo que viene a confirmar la regla es un caso del año 2010 de una fiduciaria contra un desarrollador inmobiliario, donde la Sala Primera de la Corte anuló un laudo arbitral que aplicó una cláusula penal que consideraba que era desproporcionada, excesiva, inequitativa. Y esa anulación se basó en el artículo 22 del Código Civil, el principio general de prohibición del abuso del derecho. Entonces, realmente podría la Sala Primera, si quisiera, ejercer un control sustantivo de laudos arbitrales cuando estos contengan errores gruesos, que tengan que ver con derechos fundamentales. Podría, con base en esas dos causales, el orden público y el debido proceso material o sustantivo. Aparece en la famosa sentencia del magistrado Pisa un parrafito sobre el debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad. Podría la Corte, si quisiera, pero no quiere. La política judicial en esta materia es la de un laissez-faire, laissez-passer. En el caso de la inmobiliaria se consideró que el laudo había vulnerado el artículo 22 del Código Civil. Ese día se dijo que el artículo 22 era un principio de orden público. Yo, alentado por ese precedente, me animé a plantear un recurso de nulidad contra un laudo que desaplicó una cláusula penal que a mi juicio era justa. Mi razonamiento era, bueno, tan abusivo es aplicar una cláusula penal exorbitante como no aplicar una cláusula penal justa. Pero ese día y esa hora, el que en mi caso fue fallado, ese día ya el artículo 22 ya no era parte del orden público. Había salido. Esa sentencia me ha hecho concluir que el orden público es lo que, digamos, el día y la hora en que se resuelve un caso, si no llueve o si hace sol, pues la Corte considera que sea una norma de orden público. Bueno, lo cierto es que la Corte nuestra se ha rehusado convertirse en un tribunal de apelaciones de laudos arbitrales y eso está bien, en principio.
En principio, cuando no se lesionan derechos fundamentales, y ese es el punto central de mi ponencia. Y de esto se han enterado los árbitros, que poco a poco han ido cogiendo confianza y le dan rienda suelta a su creatividad. Y esto ha derivado en desarrollo de un derecho sustantivo paralelo. Un tercer factor es la influencia cultural de esta nueva ley, nueva lex mercatoria, que es el movimiento arbitral. La jurisprudencia arbitral ha recibido muchas de las doctrinas y principios provenientes de la jurisprudencia arbitral internacional, como por ejemplo el principio estrella, principio de prohibición de competencia profesional, principio de mitigación del daño, el deber carga de información precontractual, básicamente principios UNIDROIT, ¿verdad? Y Convención de Viena. Solo son indemnizables los daños previsibles, lo cual incentiva la comunicación prenegocial. Entonces, ese es un factor, esa influencia cultural que tienen los árbitros. Y llegamos a otro aspecto, que es el aspecto sociológico, poco estudiado. El árbitro y el juez promedio suelen ver el mundo desde prismas muy distintos. Uno no es mejor que el otro, simplemente son diferentes. El árbitro suele tener más experiencia que el juez en el mundo de los negocios, pero como contrapartida, con salvadas excepciones, suele tener menos experiencia en el arte de juzgar. A veces, la distinta formación incide en que un caso se resuelva en sede arbitral de un modo muy distinto a cómo se resolvería el mismo caso en sede judicial. Hemos visto, digamos, condenatorias de daño moral a favor de personas jurídicas, temas que a los jueces no les gusta, no les gusta nunca. Bueno, aquí tengo un buen testigo. La jurisprudencia arbitral ha producido sentencias muy novedosas, como aquel famoso caso de la pérdida de chance que hemos estudiado tanto desde 2001, y esta sentencia ha influido en una línea jurisprudencial judicial, donde se ve que hay, digamos, una especie de vasos comunicantes entre estos dos órdenes que vengo comentando. Todo árbitro, hablando de este factor sociológico, abriga secretamente el sueño de ser descubierto, que su talento los lleve a jugar en las ligas mayores del arbitraje internacional. Ya el árbitro ya se ve en la Cámara de Comercio de París, etc. Entonces, los laudos domésticos, aunque tengan que ver con la discusión más prosaica, un arrendador, un arrendante, un inquilino, salen impregnados de invocaciones que son decorativas sobre los principios del arbitraje comercial internacional. Otra característica de la jurisprudencia arbitral es su carácter secreto. Este factor ha influido en una evolución endémica de la jurisprudencia arbitral, este aislamiento como los peces de la isla de Pascua. Durante 20 años la jurisprudencia arbitral se ha desarrollado un ambiente secreto, a diferencia de la jurisprudencia internacional arbitral, que hay bases de datos como la Cloud de la UNCITRAL. En cambio, la jurisprudencia arbitral no está al alcance de los operadores. Solo un selecto grupo de juristas, el que orbita en torno al movimiento arbitral, está al tanto del último avance de la jurisprudencia arbitral. Circulan los laudos arbitrales, sí, pero por debajo de la mesa. Vaya usted, como estudiante, a tratar de buscar un repertorio de jurisprudencia arbitral, no lo va a encontrar. Y hay cientos de laudos arbitrales. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica emprendimos ya hace casi 7 años un proyecto que está llegando a su fin, que se llama Tendencias de la Jurisprudencia Arbitral en materia de contratos y responsabilidad civil. Y luego de un proceso muy tortuoso, logramos un convenio entre el rector de la Universidad de Costa Rica y la Cámara de Comercio, en pleno, creo que fue aprobada hasta por la Asamblea de la Cámara y todo, para darnos acceso a su repertorio de laudos, y ha sido una experiencia riquísima. Por eso vengo hablándoles de este tema, porque hemos estado revisando esa jurisprudencia bajo el compromiso de no revelar las partes, ¿verdad? Mantener ese carácter confidencial, pero la idea es de democratizar, ese es el objetivo de la investigación, democratizar el conocimiento, y es parte de esta misión que me tiene aquí hoy en pie. Entonces, estamos redactando el informe final, que es una base de datos de jurisprudencia arbitral con comentarios
con miras de aquí un par de añitos, publicarlo y ponerlo a disposición de todos los operadores jurídicos para democratizar este rico conocimiento que se ha acumulado, entre los cuales hay casos de derechos de seguros. Y quisiera comentarles uno, y debo confesar que en ese caso que les voy a comentar fui abogado, y alguien aquí presente fue el abogado de la contraparte, entonces va a ser un tema delicado. El tema es que ya el caso se falló, ya cumplió 10 años, pero a mí me sigue sangrando la herida. Hay casos, no sé, los colegas que han tenido ya años de litigar, que lo marcan a uno, ¿verdad? Hay casos que uno no olvida, tal vez no es el caso de la vida de uno, pero son casos que uno continúa relitigando. Yo me veo en las noches relitigando el mismo caso, una y otra vez. Me sueño con la cosa y vuelvo a argumentar y vuelvo, y esto fue una injusticia, esto fue una injusticia, esto fue una injusticia, y se me quedó grabado, y yo creo que lo voy a llevar hasta donde Dios me dé vida, este resentimiento que tengo, de verdad. Bueno, el caso voy a comentarlo tratando de ser fiel a todas las partes y tratando de ser fiel sobre todo a los clientes que sufrieron tanto con este asunto y que realmente amerita que su experiencia se comente para que no se repita. El caso que mencionaba don Javier al final me agradó, de las 8 horas y que la aseguradora cubrió honorablemente su obligación, pero no es esto lo que ocurrió en este caso. Y debo de advertir que lo que sigue son opiniones mías, que son personalísimas y tal vez por haber sido abogado de la parte y por haberme encariñado con los clientes, no son del todo objetivas, pero ustedes valoren, ¿verdad? Hago esa dispensa y entonces contémoslo. Antes de esto, recordemos unas cositas básicas de principios del derecho privado. La existencia jurídica del ser humano inicia el artículo 31 del Código Civil, el nacimiento con vida. El ser en gestación, sin embargo, tiene una vida prenatal, los 300 días antes del alumbramiento, ya es una persona jurídica que puede ser representada por quienes lo hubieran representado si ya hubiera nacido, es decir, no puede haber un representante sino un representado, y un reconocimiento de un sujeto de derecho que está allí y que puede requerir negocios jurídicos, sobre todo hacer valer una póliza de seguros de gastos médicos, como ocurrió en este caso. En los seguros de gastos médicos, con frecuencia se encuentran previsiones que permiten incorporar a los hijos de los asegurados. Y hay dos modalidades básicas, y si soy antitécnico, por favor me disculpan. En una, los recién nacidos se integran al contrato como asegurados desde el mismo momento del alumbramiento. Es automática la incorporación, o casi automática la incorporación del neonato. Se presenta una solicitud de inclusión, se cumplen ciertos trámites administrativos, pero los bebés al nacer ya nacen como acreedores de la institución aseguradora. Entonces, bajo esta modalidad, el asegurador se obliga frente a los asegurados directos, sus padres, a incorporar a sus hijos sin previo análisis de siniestralidad. La segunda modalidad, el asegurador se reserva un derecho de estudiar el caso del niño recién nacido para decidir si se lo incorpora al seguro y bajo cuáles condiciones. Esto es el llamado periodo de carencia. Bajo la primera modalidad que mencioné, si en el curso del embarazo se evidencia que el niño va a requerir atención médica especial al nacer, me parece claro que los padres, en representación de ese ser en gestación, podrían exigirle al asegurador que preautorice los gastos médicos neonatales, es decir, que reconozca la existencia de su obligación. La obligación nace desde que se perfeccionó el contrato. Nació sujeta a una condición suspensiva, pero está la obligación. No es una expectativa, es un derecho subjetivo. Sin embargo, en el caso que voy a comentar, se vertió una solución negativa, en nuestra opinión, mi opinión, violatoria de derechos fundamentales de la persona concebida, la cual no solo, digamos, mi crítica va contra el tribunal arbitral ad hoc que hubo en ese caso, sino a la sala primera de la corte. Y los hechos son los siguientes. Bueno, estaba embarazada
la futura mamá de 2 niñas gemelas, los médicos tratantes diagnosticaron que las chiquitas iban a nacer muy prematuramente. Entonces les recomendaron que si estaba dentro de sus posibilidades, que las transportaran a un hospital especializado en niños prematuros. Y les recomendaron, si fuera posible, que los llevaran a un hospital en la Florida, el famoso Hospital Jackson Memorial. Los padres tenían una póliza de gastos médicos, y debo decirlo, porque eso está en la sentencia pública de la Sala Primera con el INS, conforme a la cual los hijos de la pareja quedaban incorporados como asegurados sin periodo de carencia, decía, desde el primer día de nacidos. Al amparo de la póliza, los hijos nacían entonces como acreedores contractuales del asegurador. La cobertura del seguro era de $2 millones, esa es la cobertura máxima. Estamos hablando de la póliza Insmedic. Suma que podía razonablemente cubrir el tratamiento que requería ese hospital para las niñas que iban a nacer. El padre de las niñas, en representación de ellas y en nombre propio, solicitó al asegurador una previa autorización de la atención médica de las niñas a partir del momento de su nacimiento en el Hospital Jackson Memorial, lo cual requería el hospital. Un hospital como ese no permite que entre la señora embarazada, si no tiene la póliza en la mano, no los deja entrar. El asegurador se negó, en primer lugar, a darle esa preautorización, aduciendo que aplicaba un sublímite de la póliza, sublímite que se aplicaba a enfermedades congénitas. Los padres, apoyados en dictámenes médicos, que afirmaban que las niñas en gestación no tenían ninguna enfermedad congénita. Esas chiquitas estaban como pececitos en el agua, perfectamente saludables. Estaban todas las pruebas, ¿cómo se llama? El ultrasonido y todas esas cosas, las mostraban en perfecto estado de salud. El problema era que la mamá no podía retenerlas hasta el término. Pero las chiquitas estaban perfectas, ellas no tenían ninguna enfermedad congénita. Y ese fue el argumento de la aseguradora para rechazar la cobertura y la preautorización, porque los $50,000 que era ese sublímite no alcanzaba para que pudieran nacer en los Estados Unidos en el Hospital Jackson Memorial. Ante esa negativa, no se pudo hacer nada, las chiquitas nacieron acá, se les dio el máximo tratamiento posible, nacieron en un hospital privado. El problema es que el Hospital Nacional de Niños no tiene sala de nacimientos, de maternidad, entonces hubo que transportarlas también desde una clínica hasta, con todos los cuidados del mundo, en las ambulancias más especializadas, con todo el personal, o sea, los padres no escatimaron recursos, y lamentablemente una de ellas falleció y la otra quedó con una parálisis de por vida. La chiquita está viva, hermosa, todo, ¿verdad? Es una chiquita maravillosa, pero tiene esa situación de por vida. Entonces, el argumento que tengo es que se le privó a esas chiquitas de una oportunidad única, preciosa, irrepetible, de aspirar a la mejor medicina del mundo, a la cual tenían derecho, porque eran acreedoras contractuales de un asegurador, por un monto suficiente. Tenían ese derecho como acreedoras contractuales y tenían ese derecho fundamental. En ese hospital y en el arbitraje se demostró la expectativa de nacimientos sin secuelas de chiquitos con esa edad gestacional es altísima, casi que incomparable, y eso también se demostró contundentemente en el arbitraje, con la misma probabilidad que en nuestro sistema de salud. O sea, perdieron un chance. La pérdida de chance de supervivencia sin secuelas, concepto que la jurisprudencia arbitral ya había acogido desde el año 2001. Y en este caso se demandó al asegurador para que se indemnizara esa pérdida de oportunidad. El laudo arbitral denegó la demanda, aduciendo que, comillas, en esas fechas la persona asegurada era la señora tal y no las hijas por venir, quienes por no haber nacido aún no eran aseguradas y no podían serlo sino después de nacidas. Además, se dijo que como la póliza no cubría gastos médicos de fecundación in vitro, tampoco cubriría a las niñas producto de una práctica, así se dijo, que para esa época estaba proscrita en Costa Rica. Ustedes recordarán que hasta tiempo después, ¿verdad?, en la sentencia del 2012, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Artavia y Murilla contra Costa Rica, condenó a nuestro país por esa posición recalcitrante en contra de las técnicas de fecundación asistida. Pero ese argumento de que las chiquitas habían sido fecundadas in vitro emergió en el laudo. Yo no lo podía creer. Mire, yo una o dos veces en mi vida, frente a sentencias injustas, he llorado de rabia. Esta es una. Cuando vi que de ese tribunal arbitral estaba surgiendo una discriminación de seres humanos en razón de su forma de fecundación. Una cosa inaudita. Y diciendo que como no habían nacido prácticamente no eran personas. En vía de nulidad, padres, la parte actora, aducen la violación del artículo 31 del Código Civil, norma de orden público que define la existencia, la capacidad del ser en gestación. Adujeron los padres en el recurso, leo, el razonamiento del tribunal arbitral de que las niñas tenían desde antes de su nacimiento y en su carácter de seres en gestación con plena personalidad jurídica de conformidad con el artículo 31 del Código Civil, el derecho de pedir al INSS que reconociera la deuda que preexistía y era válida desde la emisión de la póliza y que cobraría eficacia desde el momento del nacimiento de los menores. Es un tema fundamental de principios de derecho privado. La validez y la eficacia de una obligación. En efecto, desde el momento en que se expidió la póliza, desde que se formó el contrato, el INSS se comprometió a cubrir los gastos médicos que requiriesen los menores nacidos al amparo de la póliza desde el primer día de nacidos. De aceptarse el razonamiento del laudo, se llegaría al absurdo de que los niños que requirieran atención médica especializada desde el instante mismo de su nacimiento deban subordinar sus probabilidades de supervivencia al cumplimiento de un trámite burocrático, a pesar de que la póliza les confiere el derecho contractual desde el primer día de nacido. El laudo dice aplicar el derecho, pero desconoce abiertamente y por ello las vulnera las reglas imperativas y de orden público sobre existencia, capacidad, personalidad jurídica del ser en gestación. La sentencia de la Sala Primera, número 468-F-S1-2008, se la repito, si la quieren revisar, ojalá que lo puedan revisar, 468-F-S1-2008. La Sala Primera de la Corte resuelve el recurso de nulidad planteado contra el laudo y rechaza el recurso diciendo, comillas, la labor verificada por el tribunal cuando motiva el laudo y decide la controversia no ha sido más que el resultado del estudio, interpretación y aplicación del pacto que ha mediado entre las partes, sin que haya llevado una violación legal que se acusa, ni desprenderse negación de la existencia, personalidad jurídica o capacidad prenatales de las niñas. Apreciación crítica. Tribunal arbitral, con el aval de Sala Primera de la Corte, indica que no era procedente la solicitud de preautorización, pues las niñas, comillas, por no haber nacido aún, no eran aseguradas y no podían serlo sino hasta después de nacidas. Si el contrato indicaba que las niñas estarían aseguradas desde el instante mismo de su nacimiento, sin periodo de carencia, ¿no era acaso una consecuencia de la buena fe el que el asegurador extendiera una autorización previa dirigida al hospital, indicando la existencia de la póliza y su cobertura a partir de su nacimiento? Eso es simplemente el reconocimiento de una deuda que ya existe. Un derecho sujeto a condición es un derecho adquirido. No es contrario a los derechos fundamentales del concebido el condicionar su derecho a la atención médica neonatal al cumplimiento del formalismo de que primero la persona había de nacer y luego solicitar la autorización de la cobertura. No estaba obligado el asegurador, aun cuando la cobertura estuviera sujeta a una condición de ineficacia originaria de nacimiento con vida, al menos preautorizar la atención médica al amparo de la póliza tan pronto se produjera el nacimiento. Un crédito sujeto a condición suspensiva es un derecho adquirido. Los antiguos romanos decían la máxima, pendente conditione nil interim debitur. Mientras está pendiente la condición, nada se debe. Pero esto no puede ser tomado literalmente, porque en realidad sí se debe, solo que bajo condición suspensiva. Por consiguiente, el deudor, es decir, el asegurador, debe adoptar todas las medidas razonables para poder cumplir oportunamente. Y aun cuando la condición no se hubiera verificado, si la verificación era inminente,
el deudor tiene que prepararse para cumplir y facilitar el ejercicio por parte de su acreedor de sus derechos contractuales. Debe cooperar. El deber de colaboración es un deber que tienen todos los deudores contractuales, pero este deber se ve reforzado en materia de seguros. Si un contrato de seguros establece que los hijos de los asegurados se incorporan automáticamente al contrato sin periodo de carencia desde su nacimiento, es claro que el asegurador debe preautorizar la prestación de los servicios médicos postnatales. ¿Qué perdía el asegurador? ¿Qué perdía? Reconociendo su deuda. Por su parte, la Sala Primera se limita a avalar el razonamiento del tribunal arbitral diciendo que éste analizó y aplicó el contrato. Eso es un lugar común, que yo no le perdono al más alto tribunal. Tienen un deber de fundamentación, un deber de justificación, de análisis profundo de los argumentos. Pero, ¿acaso no integra el contrato y la conducta de las partes en la fase de aplicación? ¿No se integra con las exigencias de la buena fe y el respeto a los derechos fundamentales de la contraparte contractual? ¿Es acaso el territorio contractual un ámbito ajeno a los derechos humanos? Para concluir, ya pasaron 10 años desde el laudo. Todavía tengo la misma sensación de injusticia que me produjo hace 10 años su primera lectura, la misma sensación de perplejidad, de indignación. La materia a la cual ustedes, por su presencia en este recinto, se dedican con interés y probablemente como un proyecto existencial, roza todos los días con los derechos humanos. Cada decisión que tomen ustedes, juristas, desde su perspectiva de asesores de empresas de seguros, desde su perspectiva de abogados litigantes, desde su perspectiva de árbitros, desde su perspectiva de adjudicadores y jueces, roza con derechos humanos. Es un material, sépanlo, especialmente sensible. Hay oportunidades que no se pueden dejar perder. Si usted como adjudicador tiene un caso donde entra en juego un derecho fundamental, aproveche la oportunidad. Aproveche la oportunidad. Esa es la oportunidad que le pone la vida para que usted haga valer ese derecho fundamental, que lo resalte. No que lo opaque. Es para que luzca su grandeza como juristas, de que usted no solamente está viendo la letra de la ley aquí, porque usted puede ver todo el edificio, usted puede ver los principios. Esa es la diferencia entre el leguleyo y el jurista. El jurista puede ver los principios que están en cada situación. No desaproveche esa oportunidad. Hágase grande, haga sentencias. A mí me gustaría estar aquí dándole loas a una sentencia que hubiera anulado esa barbaridad y que hubiera dicho todas las personas son iguales, que no hay diferencias por razón de su modo de fecundación, que hubiera aplicado correctamente a falsea la teoría de la eficacia jurídica y hubiera visto que ese asegurador tenía una obligación existente, no era una expectativa. Eso es todo, muchas gracias.